Newport, una ciudad cercana a Bristol y Cardiff, que cuenta con una población de alrededor de 146.000 habitantes, la tercer ciudad más poblada de toda Gales, según el último censo. El Dragon Park, que es el centro oficial del desarrollo de la selección galesa de fútbol, donde trabajan los sub-21, el equipo femenino y otras jóvenes promesas, se encuentra en dicha ciudad. El complejo deportivo, inaugurado por Michel Platini en 2013, es también centro del Welsh Football Trust, la organización encargada del desarrollo de fútbol a nivel de inferiores. La ciudad también cuenta con su propia liga de fútbol, la Newport and District Football League, perteneciente al sistema de fútbol galés, y la ciudad alberga otros 5 clubes que juegan en la Welsh Football League. Estos son el Newport City, el Caerleon, el Lillsbury, el Newport Civil Service y también el actualmente desaparecido Newport YMCA. El más conocido, en cambio, es el Newport County Association Football Club, más conocido vulgarmente como Newport County, el cual es uno de los clubes galeses más reconocidos en el fútbol profesional inglés. Y esta es su historia. Creado en 1912 como Newport County, el club comenzó sus hazañas en la Southern League, una competición del fútbol inglés que agrupaba equipos semiprofesionales y amateurs del sur y suroeste de Inglaterra. El Newport County comenzó a disputar la Third Division South en 1920, la tercera división al sur de la Football League profesional, ya extinta, y siguió en ella hasta que en 1939 logró el ascenso a la División 2 al quedar campeón. Por desgracia, solo se disputaron 3 partidos de la temporada 1939-1940, por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A causa de esto, las ligas inglesas no se reanudaron hasta 1946 y el Newport descendió esa misma temporada. Militó en la tercera categoría hasta que en 1962 desciende a la cuarta división. 18 temporadas estuvo en la cuarta, hasta que en la temporada 1979-1980 logró el ascenso de nuevo a la tercera división inglesa, comenzando así la etapa más brillante del club en toda su historia. Sin embargo, tanto las luces como las sombras del equipo vendrían en los años 80. Ese mismo año lograría conquistar su único título de la Welsh Cup, la Copa de Gales, lo que le clasificaría para disputar la extinta Recopa Europea de la temporada siguiente. El Newport County era una de las revelaciones de esa edición de la Recopa, alcanzando los cuartos de final al eliminar en primera ronda al Crusader de Irlanda del Norte y al Haugar noruego en segunda ronda. Ya en cuartos, su rival fue el Carl Zeiss Jena, que sería finalista de esa temporada. En el partido de ida jugado en Jena, el Newport County lograría un gran empate 2-2 gracias a los goles de Timmy Tinian, el último en el minuto 90. Y en el partido de vuelta jugado en un abarrotado Somerton Park, su antiguo estadio, ante más de 18.000 espectadores, el Newport no pudo lamentablemente culminar con la proeza y cayó por 0-1, poniendo fin a su única participación en Europa. No tuvo nada de fortuna ese día, ya que se dispuso de muchas ocasiones claras y el gol de los alemanes fue un grave fallo de su arquero. En ninguno de los dos partidos pudo jugar por lesión el delantero irlandés John Aldridge, que era su mejor jugador. ¿Quién sabe acaso si con el irlandés en cancha, este equipo modesto de tercera división hubiera podido ganarle a los alemanes y así disputar su primer semifinal europea? Aldridge militó 5 temporadas en el Newport, entre 1979 y 1984, donde se dio a conocer en el fútbol inglés. Uno y quizás el más reconocido de la historia del Newport, que a nivel nacional se refiera. En la temporada 82-83, el equipo galés rozó el ascenso a la Second Division, al terminar cuartos a solo 4 puntos del tercero, que fue el Huddersfield. Lamentablemente, el resto de las temporadas siguientes fueron de las peores. Descendieron en la 86-87, la temporada siguiente, con muchos problemas económicos y financieros, fue último de la cuarta división,
confirmando así su salida de la Football League, es decir, del sistema profesional de las ligas inglesas. La temporada siguiente en la antigua Conference League, la mayor categoría semiprofesional, ni siquiera pudo completarla y entró en bancarrota en febrero de ese año. Tras más de 75 años de vida, el Newport County dejó de existir, entre comillas, el 27 de febrero de 1989, al menos en el terreno de lo práctico y de lo legal, pues sus aficionados que dirigen el club a día de hoy decidieron que esto iba a ser un paréntesis en su prolongada historia de vida, refundando al equipo en junio de ese mismo año como Newport County AFC. Dato adicional, el programa de actualidad de la BBC de Gales, Week in Week Out, emitió un documental en 1989 sobre la liquidación del Newport County y su controvertido propietario en ese momento, el estadounidense Jerry Sherman. En junio de 1989, el club es refundado y comienza a competir en la Hellenic League, 4 categorías por debajo de la Football League profesional. A pesar de portar un nombre distinto, el Consejo de Newport consideró a esta nueva rama del club como una continuación de la entidad que había quebrado con anterioridad, prohibiéndoles jugar en Somerton Park debido a las deudas contraídas en el pasado, tanto con la renta del estadio como todas las deudas que tenían de más de 330.000 libras de ese momento. Así fue como terminaron jugando a más de 100 kilómetros de distancia de Newport, en la ciudad de Moreton-in-Marsh, un pueblo de Gloucestershire que apenas alcanzaba los 4.000 habitantes. Volvieron a su hogar original poco tiempo después, pero acabaron siendo expulsados de manera definitiva en 1992, el motivo por el que decidieron tomar el apodo de Exilies, exiliados en inglés, que todavía hoy lucen con orgullo en su escudo. Aunque volvieron a tener un campo de juego propio y jugar como locales en Newport, su ciudad, y que además pudieran volver a denominarse como Newport County, siempre recordarán de esta manera, lamentablemente, el que fue su primer y único estadio desde 1912. Newport ganó el doblete helénico, consiguiendo el ascenso a la Liga Sur rápidamente, en 2 temporadas. En el camino hacia ese campeonato, el club estableció un récord para la Liga Sur al ganar 14 partidos de liga consecutivos en 1994-1995 bajo el mando de Graham Rodgers. Luego de 10 temporadas, desde 2005 militaba en la Conferencia Sur, sexta categoría, donde había tenido más sombras que luces. En la 2006-2007 se quedó a las puertas de la disputa del playoff de ascenso en la Conference al quedar sexto. En la temporada 2007-2008, el Newport ganó la última Copa FAW Premier, Copa de Gales, que incluía a los equipos que jugaban también en Inglaterra, al vencer a Llanelli 1-0 en la final, logrando así la primera victoria en 3 finales disputadas. Por segunda temporada consecutiva, una derrota en el último partido impidió que el Newport lograra los playoffs de la Conferencia Sur. Finalmente, el Newport County ascendió a la Conference League, ahora llamada National League, para la temporada 2010-2011, el nivel en el que habían jugado antes de la quiebra en 1989, en busca de poder volver así a jugar en el fútbol profesional inglés nuevamente. Cabe destacar que llegaron a la final del FA Trophy del 2012, una copa que se juega entre los equipos de las ligas semiprofesionales, y fue su primera aparición en el estadio de Wembley, que coincidió justo con el centenario del club. Lamentablemente perdieron la final ante el York City, que también conseguiría el ascenso a la Football League una semana más tarde, en donde el Newport lamentablemente tampoco pudo jugar siquiera los playoffs. Durante todo este tiempo jugaron en el Newport Stadium, hasta que en mayo de 2012 anunciaron que habían llegado a un acuerdo para mudarse al estadio de rugby de la ciudad, al Rodney Paradise, en el cual siguen jugando a día de hoy, y es considerado como su nueva casa. En agosto de 2012, el ganador de la lotería de Euromillones, Les Scadden, sucedió a Chris Blick como presidente del club,
historia que ya contamos en el primer capítulo introductorio, que les voy a estar dejando por aquí y en la descripción de este video. Finalmente, luego de tantas derrotas y tanto buscarlo, en la temporada 2012-2013, temporada del centenario del club, el Newport County consiguió quedar tercero en la Conference League, alcanzando así los playoffs por primera vez en su historia. Luego de una victoria global por 2-0 sobre el Griswold Town en la semifinal de playoff de 2 partidos, hizo que el Newport County llegara a la final de los playoffs de la Conferencia Premier de 2013 en el estadio de Wembley. La final contra el Wrexham fue la primer final de Wembley que contó con 2 equipos galeses, tema que ya hablamos también en otro video, y que el Newport County ganó por 2-0 para regresar así finalmente al sistema de fútbol profesional inglés después de una ausencia de más de 25 años con el ascenso a League 2, cuarta categoría y última profesional del fútbol inglés. Una hazaña de renombre gracias al equipo que había formado el director técnico de por aquel entonces, Justin Edinburgh. Esto, además del premio al reconocimiento deportivo, también lo llevó a un gran reconocimiento en el mundo del fútbol inglés, por lo que recibió el Freedom of the City de Newport, un honor otorgado por el municipio a un miembro, entidad o institución, en este caso, valiosa de la comunidad, el 17 de agosto de 2013, en reconocimiento por este logro. Desde entonces y hasta el día de hoy, el Newport se ha mantenido en esta división, en donde ha sido una sorpresa en los últimos años, ya que es un club que ha ido desde los deportivos, de menos a más, teniendo muy buenas campañas y creando un gran proyecto futbolístico, tanto a nivel de primer equipo como de jóvenes promesas, de la mano de Michael Flynn, aunque esta nueva etapa la veremos en el próximo capítulo. Espero que este video les haya gustado. Quiero agradecer el apoyo que he recibido también en el primer capítulo. Y también quiero dar gracias a la comunidad de Newport, ya que tuve la oportunidad de que el video llegara a gente de allí, y he recibido su aprobación y su apoyo. Los invito a comentar qué les ha parecido este video, ayudarme con un like y compartirlo para que llegue a más personas. Sin más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto. Chao.